en el nombre de Jesús. Amén. Saben, el concepto de pecado es uno de esos conceptos que a la mayoría de la gente en el mundo les da dificultad y de repente hay muchas discusiones sobre el asunto. Y en ese sentido quiero presentarle algunas citas de diferentes gente, cristianos y no cristianos, de diferentes posiciones, porque hay unas citas que me pusieron a pensar, que me ponen a pensar. Por ejemplo, el Papa Pío XII del siglo XV dijo que el pecado de este siglo, hablando de su tiempo, es la pérdida del sentido del pecado. Y la verdad es que yo leo eso y digo, oye, eso fue en el siglo XV, estamos en el siglo XXI y es tan relevante esa información como el mismo día de hoy. Hay otro señor, Oliver Wendell Sr., Wendell Holmes, que fue un doctor americano establecido en Boston para los años 1800, y él dijo que el pecado emplea muchos instrumentos, pero la mentira es el mango que se adopta a todas. Como quien dice, el pecado siempre viene acompañado de una mentirita, de una forma o de otra. Muy interesante ese acercamiento. Hay un señor que fue un ensayista americano, filósofo, abolicionista, que estableció el movimiento trascendentalista del siglo XIX. Y él dijo que lo que llamamos en otros pecados, consideramos en nosotros como experiencia. Y me pareció interesante esa posición de que cuando yo estoy jugando al otro, fácilmente tiro una raya bien clara, pero cuando estoy analizándome a mí mismo, pues tengo mucha misericordia, mucha compasión y voy mucho más suave, ¿verdad que sí? Otra persona más, muy conocida, el Papa Juan Pablo II, dijo que nosotros pecamos cuando buscamos a Dios donde no se le puede encontrar. Sí, hay gente que van al bar a vencer la tentación. Hay veces que buscamos a Dios donde no tenemos donde Dios realmente no está disponible. Hubo un filósofo griego ya de los tiempos bien para atrás llamado Plutarco, del primer siglo de nuestra era, y dijo que hablando del tema, que la omisión del bien no es menos reprensible que la comisión del mal. O sea que a veces, él dice, a veces pecamos no por hacer, sino por dejar de hacer. Interesante, y realmente cuando tú vas a la palabra encuentras apoyo en cierta forma. Y finalmente, otra cita que quiero ponerlos a pensar sobre el asunto de la realidad del pecado es de otro papa, Pablo VI, que fue antes de Juan Pablo II, y dijo que se puede pecar contra la verdad lo mismo por omisiones calculadas como por informaciones inexactas. A veces la verdad, no decimos una mentira. Él se lo robó, pero en la forma como decimos las cosas, dejamos a entrever como que eso fue real. Pues permítanme decirles que la realidad del pecado en un momento nos fascina, en otro momento nos abruma. Y no hay la menor duda de que no es un concepto ajeno para ninguno de nosotros. ¿Me escucha eso? No es ajeno para ninguno de nosotros, porque en realidad está muy a la mano de cada uno de nosotros. En ese sentido, todos podemos identificar o describir algo de su naturaleza o impacto con cierta certeza. Todo el mundo puede decir algo real sobre el asunto del pecado porque lo vivimos. Pero una cosa es muy evidente en todo este pensamiento, y es que lo difícil con el pecado es vencerlo. No es hablar de él, es vencer el pecado. Y en ese sentido vamos a darnos cuenta de lo que la palabra enseña
sobre la esencia del pecado el día de hoy. Ya las otras semanas vamos a ir en otras series de detalles. Pero con respecto al concepto bíblico de la palabra pecado, quiero mostrarles tres, como si fueran tres cuadros, tres dibujos que están en la Biblia sobre esa realidad que yo creo que nos da la esencia del pecado. El primer cuadro yo le llamé la caída. ¿Y por qué le llamé la caída? Bueno, porque narra históricamente el momento que conocemos en que el hombre cayó en pecado. El hombre permitió que el pecado entrara entre nosotros. Y como ustedes saben, eso está en el libro de Génesis, capítulo 3. Y voy a leer 10 versículos rápidamente. Ábrete a la palabra de Dios. Es importante que te abras a la palabra de Dios, que pongas atención. Y yo pido al Espíritu Santo que nos ayude a asimilar y que esa palabra se convierta en energía de vida para nosotros. Desde el versículo 1 dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho. Así que preguntó a la mujer, ¿con que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Wait a minute. Podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. ¿Qué va? Dijo la serpiente. No es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer y que era atractivo a la vista y era deseable para adquirir sabiduría, así que tomó de su fruto y comió. Luego dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento, los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. A nosotros que somos tontitos. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? El hombre contestó, escuché que andaba por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. ¿Se dieron cuenta cómo la realidad del ser humano cambió? Y cambió por la inserción del pecado en la dinámica de la vida humana. ¿Cómo o qué detalles podemos resaltar sobre la esencia del pecado en esta escritura? Primeramente, está claro que el pecado es rechazar el designio de Dios. Dios le había dicho a la mujer, no coman de ese árbol, no lo toquen porque van a morir, right? Pero otra voz le dijo, no, no es cierto, no van a morir. Cuando la mujer llegó a la conclusión de que sí lo voy a hacer, desechó el consejo de Dios, desechó la orden de Dios, desechó el amparo de Dios, desechó el gobierno de Dios y ahí se concretizó la realidad del pecado. En ese sentido, el pecado es un acto de rechazo a Dios y lo que de él procede. También vemos en esta escritura que el pecado nos lleva a hacernos daño a nosotros, nos lleva a hacer daño a otros. El pecado es contagioso. Ella no solamente lo comió, sino que Adán, que estaba ahí mirando como un tonto, en vez de hacer su ministerio de cabeza que Dios le había dado, comió también del fruto. Ella le dio para que él comiera. El pecado es así, contagia. Fácilmente enganchamos a otros en el mismo problema. Número 3, vemos en esta escritura que el pecado cambia nuestro entendimiento. ¡Pum! Ellos estaban muy bien.
Estaban listos para este calor, mami nena. Estaban chéveres con la ropa apropiada y de repente dijeron, ¡ay, estamos desnudos! Me imagino que Eva le dijo, muchacho, ¿qué es eso? Se cambió la dinámica del pensamiento. El pecado nos cambia el criterio de la vida. Y por último, en esta misma historia hay un detalle importante. Cuando Dios llegó a pasear a sus hijos como todos los días en el jardín, ellos salieron corriendo. El pecado nos aleja de Dios. El pecado nos hace alejarnos de Dios. Podemos pintar cualquier excusa. Una excusa muy conocida es, no, en la iglesia todos son unos hipócritas, por eso yo me voy. Nos alejamos y finalmente todo el criterio está en relación, bueno, la mayor parte del criterio está principalmente en relación a Dios, específicamente a Dios. Para que haya pecado, tiene que estar Dios en el cuadro. Amén. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos el primer cuadro de la esencia del pecado. Rechazo, preferencia, como usted quiere llamarlo. Pero a Dios se le pone a un lado. Se quita a Dios de la participación. Se le niega su derecho de creador de todas las cosas. Y nosotros entramos en el próximo cuadro. Y el próximo cuadro lo llamo mi propio camino. Es un cuadro que usted encuentra en el libro de Isaías, capítulo 53, donde se está tratando el tema del Mesías, del ungido de Dios, que viene a resolver el problema que creó el pecado en la humanidad. La realidad del pecado destruye la unidad y la armonía de la creación. Por eso en el libro del profeta Isaías encontramos el pecado esquematizado como el cuadro de mi propio camino. Isaías 53:6 dice que todos, pongan atención a la palabra, todos andábamos perdidos como ovejas. Y esta es la frase clave de este cuadro. Cada uno seguía su propio camino. Si usted quiere saber lo que es pecado, tiene que pensar en seguir su propio camino, abandonar el de Dios, abandonar todos los planes de Dios. Y yo, como dice la famosa canción, yo viví y siempre fui a mi manera. ¿Recuerdan eso? Eso está en inglés, en español, lo ha cantado Frank Sinatra, Richie Ray, Bobby Crosby, todo el mundo canta esa canción y muchísima gente los he visto yo que en un entierro de un cementerio vienen a cantar a mi manera. Y bien que le queda, me voy a llenar de gusanos a mi manera. Qué bien. Este es el cuadro de Isaías 53 y nosotros tenemos que entenderlo, mis amados. Y yo soy un experto en eso. ¿Sabes por qué yo soy un experto en eso? Porque yo me creía que porque yo no mataba, que porque yo no robaba, yo le decía a la gente, hubo una vez en que una compañera de la escuela me dijo, Kelly, tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Digo, ¿de cuál pecado? ¿Cuál? Yo no mato, yo no robo, yo ni siquiera bebo ni fumo, a mí no me gustaba la bebida ni nada de eso. Digo, ¿cuál es el pecado de que tú me estás hablando? Bueno, pues ahí te está diciendo cuál es el pecado que yo tenía y Dios me lo mostró. Y es que yo andaba a mi manera. Es que yo viví mi propio camino. Es que yo dirigía mi propio destino
sin siquiera tener una brújula, ni tener idea de lo que era la realidad de la vida. Eso es, mis hermanos, la esencia del pecado. La esencia del pecado no es robar y matar. No, esos son evidencias del pecado. Esos son consecuencias del pecado. Eso nos permite ver la realidad con los ojos. Pero el pecado es seguir mi propio camino. En el contexto en que se habla esta palabra de Isaías 53, es en el contexto de que el mundo se perdió de tal manera que necesitaba que Dios proveyera un rescate, que Dios proveyera una sanación, un sanador, que Dios proveyera un salvador, que es el Mesías, Jesucristo, el Señor. Ese es el contexto donde esta palabra es dada y por lo tanto le da el sentido apropiado para que entendamos la realidad de el pecado. Cuadro número 1, la caída. Cuadro número 2, mi propio camino. El cuadro número 3, a ese le llamé la rebelión. Y ese cuadro es que está definido en el texto de hoy, del Salmo 2, que todos sabemos. Comienza preguntando, ¿por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. Es guerra, es rebelión, es un rechazo expreso, es un disgusto. Aunque Dios ha manifestado su plan de rescate y su amor por su creación, hemos decidido rebelarnos. No queremos imposición de ningún tipo. Oigan esas frases. Hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo, porque nosotros sabemos, esas mismas expresiones nos evidencian que sabemos quién creó todas las cosas. Sabemos que no fuimos nosotros, sabemos que fue Dios. Y en ese sentido, no queremos, cada vez que con la ciencia podemos una vez más vencer la ley de la gravedad, pensamos que estamos venciendo lo que Dios ha establecido, no sabiendo que las leyes por lo que funcionan los aparatos que nos ayudan a vencer la ley de la gravedad también las estableció Dios. Tan sencillo y tan simple como eso. Pero nosotros no queremos mandamientos. Yo quiero ser el dueño de mi vida y mi destino en la República Dominicana. Hay un fenómeno muy interesante que expresa este asunto. Allá, anteriormente, por lo menos en mis años mozos, muchos camioneros le ponían un letrero atrás a su camión donde encontraban un espacio. ¿Sabe lo que decía? Mi propio esfuerzo. Como quien dice, este lo compré yo con mi propio sudor. ¿Verdad que sí? Nosotros queremos ser los autores de nuestro propio destino y no queremos que nadie nos gobierne. El concepto del pecado
es esencialmente un rechazo a Dios y a lo que Dios establece. Es un acto de necedad en el que insistimos en que nosotros queremos mantener el control de nuestras vidas a expensas de mi propio esfuerzo y sabiduría. Es una rebelión contra Dios, contra la agenda de Dios y contra su diseño de la vida. Y se ha manifestado a través de toda la historia. A través de toda la historia, en diferentes aspectos, manifestamos: aquí gobierno yo, aquí no viene a gobernar más nadie. Nosotros, los seres humanos, no debemos tratar de tapar el sol con un dedo. ¿Usted conoce esa frase? No tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Es cuando miramos al sol así, ¿verdad? El sol despampanante, enorme, que no hay forma de taparlo. Pero usted se pone un dedito así en el ojo, hasta que no lo ve y pensó que ya el sol se fue con eso. Bueno, si usted cree que sí, quédese ahí. El dedo se le va a poner negro porque el sol sigue ahí. No podemos tapar el sol, creer que podemos tapar el sol con un dedo. Todo don perfecto, toda buena dádiva viene del Padre de las luces. Aún la inteligencia y los grandes atributos que nosotros los seres humanos tenemos nos han sido dados por el Creador. Eso no lo compré yo en botica, usted no lo encuentra en ninguna parte. Lo tenemos porque cuando Dios nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza. No hay nada por lo que yo pueda estar orgulloso, porque lo que tengo me ha sido dado. No es mi mérito. No es mi mérito. Y es por eso que encontramos en la palabra de Dios grandes estamentos que tienen la intención de que entendamos esa realidad y que le demos al pecado ahí en la base, la raíz del problema. Y es que tenemos que volver a Dios. Es que tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Es que tenemos que poner nuestra dependencia en Dios. Es que tenemos que tener la fuerza de Dios, que solamente se consigue yendo a Él, a ese trono que Él dice que es su trono de gracia. Bendito sea su nombre por siempre. Entonces, en la palabra de Dios nosotros encontramos muchos estamentos, muchas palabras que lo leemos hasta para otra cosa y no nos estamos dando cuenta que esa palabra están dando en la raíz para eliminar el problema del pecado, para vencer más bien el problema del pecado. Usted ve en Proverbios, por ejemplo, en muchas maneras y en muchos tipos de mensajes diferentes usamos a Proverbios 3, 5 y 6, donde dice: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No es tu camino, es el camino de Dios. ¿Entendemos eso? La palabra lo dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Juan 3:16, que dice que de tal manera Dios nos amó que dio a su Hijo unigénito para que ¿qué? Para que no seas tú, sino Él que te dé vida eterna. Para que no sea tu esfuerzo, sino tu fe en Él, la razón por la que vas a tener vida eterna. Es Él, Jesucristo, donde tenemos que poner nuestros ojos. Antes del versículo 16 dice que así como la serpiente fue levantada en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Tenemos que subir los ojos a Jesús, a la cruz, y ahí vamos a encontrar la salvación. Bendito el nombre del Señor. Fíjense cómo esa palabra son palabras que la usamos hasta mucho para predicar, para que la gente se arrepiente y todo eso, pero no estamos pensando que esa palabra le da directamente al problema del pecado, a la esencia del pecado. En Mateo capítulo 7, algo parecido, el Señor Jesucristo dijo: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Nada de rechazo, nada de mi propio camino y mucho menos
La rebelión cabe ahí. Tenemos que humillarnos delante del Señor. Cuando Juan el Bautista venía predicando, dijeron, yo soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino al Señor. Cambien, arrepiéntanse. En el mismo Mateo 7 se dice que el que oye estas palabras, dijo Jesús, el que oye estas palabras, las que él predicó y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Si quieres tener sabiduría, si quieres ser prudente, si quieres edificar para que se mantenga, si quieres edificar para vida eterna, tenemos que recibir la palabra de Dios. Tenemos que recibir la enseñanza de Dios, tenemos que recibir el evangelio, tenemos que recibir las reglas de Dios, los mandamientos, los estamentos de Dios. Y todo eso, como yo digo, lo usamos para muchas otras cosas, pero hoy yo quiero que tú te des cuenta que con todas esas cosas que se aplican apropiadamente en todos los otros terrenos, se le está dando a la raíz del problema, destruyendo y venciendo la esencia del pecado. Entonces, mis hermanos, no podemos pensar que porque yo no robo, que yo no mato, pues yo estoy bien. No. Tú sigues cantando la cancioncita aunque no entones, a mi manera. Así era yo. Por eso digo que soy un experto. Así era yo. Yo me la creía. Dios tuvo que alumbrarme los ojos y ayudarme a ver lo tonto que era, lo confundido, y cómo yo quería confiar en esa confusión mía, en mi oscuridad. Quizás alguien me diga, bueno, pastor, está muy bonito lo que usted está diciendo, pero yo no sé, usted está hablando de pecado, pero no ha hablado de robar, de codiciar, de adulterio, de muchas cosas que son pecado o no son. Y sin hablar de eso, ¿cómo usted puede afirmar que todo eso que usted ha dicho realmente es el concepto de pecado? Y te voy a decir, la verdad es que todo eso y mucho más son manifestaciones, es fruto del pecado, son consecuencias del pecado lo que estás mencionando. Y la palabra lo dice claramente, y tengo una palabra ahí como que ella sola te lo dice. Romanos capítulo 1, quiero que se fijen especialmente en los primeros versos que vamos a leer, verso 21. Dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Oye lo que está diciendo. Que a pesar de estar con Dios, a pesar de conocer a Dios, a pesar de hablar con Dios, dijeron, Dios, tú no sabes lo que estás haciendo. Yo sí sé. Ahí está el rechazo. Ahí está mi propio camino. Ahí está la rebelión. Entonces, por ese propio camino, por esa rebelión, dice la palabra, verso 22, aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal. Y ahí comienza a decirte, mira las consecuencias. Por eso el hombre empezó a adorar cosas que no era Dios. Cosas creadas, incluyendo al hombre, y las aves, y las montañas, y el sol, y la luna. Verso 24. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual. Tatararán. Ahí está. ¿Tú querías hablar de eso? Ahí lo tienes. Son consecuencias de todo lo que acabamos de hablar. Consecuencias de la rebelión, de mi propio camino, consecuencias del rechazo a lo que Dios había instituido.
Se entregaron a cosas que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo las cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se entendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Y en este tiempo le llamamos a eso, yo soy lo que yo quiero ser. ¿Verdad? Yo pienso que soy esto. Ya, y mira cómo Dios lo describe fácil y sencillo. Consecuencia del pecado. Asimismo, verso 27, se incendiaron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecería su perversión. Yo quiero que usted vea las estadísticas de las enfermedades que le vienen a la gente que practican estas cosas. Nadie lo dice. Y están estimulando hasta los niños a que se metan a eso, donde el problema de vida se complica significativamente por simplemente violar la naturaleza. Verso 28. Además, verso 27 dice, hombre con hombre cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, a su vez Dios dijo, no, vamos a resolverlo con amor se arregla todo. No. Dice, Dios los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Eso es lo que ellos querían hacer. Dios dijo, ¿usted lo quiere hacer? Ahí tienes licencia. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia, depravación. Están repletos de envidias, homicidios, desacuerdos, engaños y malicias. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades. Sí, somos expertos en crear maldades. Se rebelan contra sus padres, tan simple y sencillo como apagar un bombillo. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, ahí está la clave, el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a los que la practican. ¿Tú querías ver las consecuencias? Sí, tú querías ver, sí, pues ahí están. Sí, es verdad lo que tú estabas pensando. Excepto que eso viene como consecuencia del rechazo a Dios y sus designios. Eso viene como consecuencia de yo irme por mi propio camino. Y eso viene como consecuencia de una rebelión contra Dios y sus estamentos. Eso es la esencia del pecado. Estés matando o no estés matando, vas a llegar a matar. Y aquí estamos matando por millones todos los años. El pecado nos lleva lejos en la perdición, terriblemente lejos. Como pueden ver, nos hemos llenado de toda clase de necedad, pasiones vergonzosas, injusticia. Sí, todo eso es la evidencia del pecado que existe entre nosotros. Nosotros queremos andar por mi propio camino, pero cuando las cosas salen mal le echamos la culpa a Dios. No, eso fue Dios que lo hizo así. O empiezan a tratar de decir, bueno, pero entonces si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tantas cosas? Bueno, porque nosotros le dijimos a Dios, siéntate ahí, déjame tranquilo, y nos hemos generado nuestro propio dolor. Tan simple y sencillo como eso. La palabra lo dice, la paga del pecado es perdición. El pecado no beneficia, no importa lo que el diablo diga. No importa la historia que él diga, no importa lo bonito que se vea, lo tentador que se vea ese fruto para comerlo. Al final te va a degollar. Al final nos va a acabar.
Recuerda, no tienes que matar a nadie. Simplemente vive a tu manera. Y usted puede decir, pero ¿por qué Dios quiere obligar a uno? Pero muchachito, por el amor de Dios, si los bebés nacieran y dijeran, no, yo quiero manejar hoy. Qué tontería más grande sería que tú digas, ok, yo no soy malo, te voy a dejar manejar. Ahí se van a matar los dos y van a matar a otro también. Es tan sencillo como eso. No es que es un Dios sangriento y qué sé yo qué. No inventemos disparates. Dios nos ama y por eso todavía estamos vivos. Porque estamos a punto de comernos unos con otros. Y no lo hemos hecho por la misericordia de Jehová. Lo dice Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Lamentaciones, capítulo 3. Es así. Entendamos. El pecado es una realidad y una realidad que nos da bofetadas todos los días. Todos los santos días. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, mi misión por el día de hoy está cumplida. Yo quería que entendiéramos lo que la palabra enseña sobre la esencia del pecado. No andemos engañados por la calle. No andemos engañados en nuestra propia mente. No le aceptemos las opinioncitas al diablo diciendo, no, tú estás bien, tú no has matado a nadie, todo está bien. Lo que tú hagas está bien porque lo hiciste tú. Tú eres sincero. Ahí yo recuerdo gente que se paran y dice, a mí el que me quiere me tiene que querer así. Yo le digo la verdad en la cara a cualquiera. Okay. Yo soy así, hay que quererme así. Okay. Otra palabra, mi propio camino. Dios que mire a ver si quiere, si no que se quite del medio. Yo vi recientemente hace como un mes o dos por ahí, a una señora en la televisión, que ni sé el nombre ni me interesa, diciendo, estoy cansado que me vengan diciendo que la Biblia dice esto, que la Biblia dice esto. Yo no quiero saber lo que la Biblia dice. Digo, ay niña, ay niña. La evidencia de la rebelión, así, en carne viva. Dios tenga misericordia de ella. Y ojalá que le amanezca el lucero de la mañana para su salvación y para testimonio de muchos otros. Así que entendiendo este mensaje voy a concluir, porque no quiero dejarlo a ustedes así, que se me vayan así como tan calladitos para su casa, como diciendo, ay, no te muevas ni para la izquierda ni para la derecha. No. Vamos a seguir hablando del pecado, pero voy a terminar con esta palabra. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cuál es el llamado para la realidad del pecado en el sentido de su esencia? Bueno, la palabra de Dios a través del profeta Isaías dijo que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar, y de Él recibirá compasión. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la solución para el pecado, es volvernos a Dios. El problema comenzó cuando nos alejamos de Dios. El problema se soluciona volviendo a Dios. Y Dios tiene una cualidad que hoy estábamos discutiendo en las clases de la Biblia, y es la misericordia, que a pesar de nuestra perdición, de nuestro rechazo, de nuestro pecado, de las palabras tontas que dijimos, Él está dispuesto a perdonar y a tener compasión. Bendito sea su nombre. Es Dios Padre de misericordias.
Y por eso, gente como yo tienen la oportunidad y hemos tenido la oportunidad de salvación, de verle, de conocerle, de adorarle en espíritu y en verdad. Bendito el nombre del Señor. Inclina tu rostro ahí donde estás, vamos a orar. Padre bueno, bendito seas. Pedimos tu bendición, pedimos que nos alumbre, pedimos que ordene nuestros pasos. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz y nos transforma. Perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Guárdanos, líbranos del mal. Queremos caminar contigo. Aceptamos el señorío de Jesucristo, hoy y siempre, para que nos dirija en esta vida y en toda la eternidad. Santificado es tu nombre por siempre, Señor, y bendito. Te agradecemos tu misericordia y tu bondad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay alguien entre nosotros que ha descubierto su realidad y quiere responder ese llamado, quiere empezar una vida nueva en Cristo, yo quiero ayudarte para que tú confieses a Jesús y para que comiences una nueva vida. Si quieres que eso ocurra en tu vida porque no lo has hecho, yo quiero orar por ti. Solamente tienes que levantar tu mano y vamos a orar contigo. ¿Hay alguien que necesita entregarle su vida al Señor hoy? ¿No? Si no es así, bendigo el nombre del Señor. Vamos a cantar una canción para recoger las ofrendas y luego voy a hacer una presentación de un niño.